El plan divino de Dios es salvar a toda la humanidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco una vez más por este día. Gracias por todo tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Síguenos, Señor, tocando de una manera muy especial para poder ir reconociendo que estamos bajo tu cuidado. Ayúdanos cada día, Señor, a agradecerte porque tú nos salvaste. A ti siempre te daremos toda la gloria, el honor, la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo número 2. Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La Biblia describe la salvación como el acto divino de rescatar y liberar a la humanidad del pecado y sus consecuencias. La salvación no se puede ganar por méritos propios ni por buenas obras, sino que es un regalo gratuito de parte del Señor. En la liberación, por la gracia de Dios, del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que aceptan por fe sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Para ser salvos debemos arrepentirnos y demostrar fe. El arrepentimiento incluye aceptar como Dios nos ve, como ve a otros, nuestra relación con Él y el efecto del pecado en nuestras vidas. Esto, hermanos, de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor Salvador, produce en nosotros una conversión, es decir, una total renuncia a los caminos del pasado y seguir el camino que Dios nos ofrece ahora hasta llegar a la vida eterna. Es muy interesante cuando muchos se preguntan, ¿y de qué voy a ser salvo? La palabra dice que va a venir tiempos muy difíciles, que va a venir juicios, 21 juicios sobre este mundo. Y la gente necesita aprender a salir de todo esto antes de que esto suceda. Hermano, el Señor nos ha salvado, nos perdonó todos nuestros pecados y poco a poco hemos ido entendiendo qué es lo que quería decir el Señor con estas cosas. Y lo más maravilloso es que todo este plan de salvación del ser humano viene de Dios, procede de Él. En su conocimiento maravilloso ya sabía lo que iba a suceder. Por eso ya puso que también iba a venir un mártir, un Mesías, a rescatarnos del pecado. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, los judíos no se dieron cuenta quién estaba ahí, porque ellos estaban esperando que venga un libertador tipo David, un guerrero, que venga a pelear contra el imperio romano que en esa época les tenía muy oprimidos. Pagaban demasiados impuestos, eran bien altísimos. El pueblo vivía en pobreza total porque no tenían recursos simplemente para pagar los impuestos. Y entonces ellos clamaban por un libertador. Pero ese libertador vino a poner su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos del pecado, para darnos una vida más placentera y hermosa cuando estemos con Él, para olvidarnos en muchas ocasiones de las penas, de los sufrimientos que pasamos en esta tierra, para tomar las bendiciones que Él nos ha dejado, para leer su palabra, para llenarnos de su Espíritu Santo y para poder decirle, Señor, gracias, porque sé que tú estás conmigo. Y en el plan de salvación leemos que ya Dios predeterminó quién iba a ser, y eso iba a ser su unigénito Hijo. Vayamos al libro de Isaías y veamos qué nos dice la palabra del Señor en relación a este Mesías. Isaías 53. Dice la palabra del Señor, el versículo 4 al 11. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a su siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí estamos mirando que el Salvador tenía que padecer, el Salvador tenía que sufrir. Recuerde que en el Antiguo Testamento nos narra cuando una persona había pecado o pecaba, iba al templo, compraba un animal de acuerdo a sus posibilidades. Si tenía mucho, si era rico, compraba pues un becerro. Si era más pobrecito o no tenía tantos ingresos, había un corderito. Y si no tenían, había pero una paloma. Pero siempre pagaban algo. Y el sacerdote tomaba ese animal y antes de sacrificarlo hacía que ponga el ofrendante sus manos sobre este animalito. Y entonces hacía como un traspaso de sus penas, de sus pecados hacia el animalito, y el animalito moría, satisfaciendo ese derramamiento de sangre que Dios exigía. Y aquí nosotros vemos al Mesías, que él derramó su propia sangre, en expiación la puso por usted, por mí y por el mundo entero. Y entonces cada día esto se levanta dentro de nosotros una gratitud de conocerle más y de agradecerle con todos nuestros corazones el hecho que a nosotros no nos costó absolutamente nada. A nosotros no nos crucificaron una mano, un pie, no. A él llevó todo. Toda nuestra carga, toda nuestra culpa fue sobre él. Y cuando uno comienza a entender esto, la motivación es adorarle, bendecirle y agradecerle por el resto de nuestras vidas. Y decirle gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias por lo que tú has hecho por mí. Y no solo eso, sino que todavía sigue intercediendo por nosotros. Y vemos, hermano, que este Salvador sufrió. Usted lo puede leer en los 4 evangelios. El juicio que le hicieron frente a Poncio Pilatos, la muerte que le dieron en la cruz del Calvario. Todo está ahí, está escrito en recordación, para que nuestra memoria nunca nos traicione, nunca nos falle, sino que siempre tengamos presente lo que él hizo por nosotros. Hermano, y ahí el Señor está demostrando ese inmenso amor que tiene para el ser humano. Ese amor tan grande que entregó a su Hijo. Y él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso, hermano querido, muchas de las ocasiones a veces uno dice, pero ¿qué corona tengo yo? ¿Qué corona tengo yo? ¿O qué cosas el ser humano tiene para que nos ame tanto el Señor? Para que Él viniera a la tierra y muriera por nosotros. Indudablemente, hermanos, nosotros al enterarnos y saber y conocer todas estas cosas, de hecho debe surgir una gratitud hacia Él. Alabanza y adoración, porque Él todo se merece. De ahí para acá, ninguna carga que venga a nuestras vidas va a ser lo suficientemente grande para no poder adorarle a Él y bendecirle, porque Él se merece todo.
porque recuerde que ya estaba predestinado el Redentor. En el libro de Isaías también veamos que nos dice la palabra de Dios. Isaías 9. Leamos versículo número 2 hasta el 7. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tenemos aquí el Redentor que iba a venir. Dice, porque un niño nos es nacido. Ya estaba profetizado que el Señor Jesús tenía que venir, nacer de una mujer. Así como usted y yo nacimos de una mujer, pasar todo ese proceso, 9 meses de embarazo, y luego viene el alumbramiento y el nacimiento de un niño. Todo esto está aquí. Él vino a tomar una figura humana. Por eso Él nos conoce y sabe lo que sentimos y sabe lo que pensamos y sabe lo que duro y lo difícil que a veces nosotros tenemos que pasar. Pero nunca nos vamos a igualar al sufrimiento físico, moral, espiritual, psicológico que Él tuvo, cuando tuvo que pasar todo ese proceso de su juicio, del castigo corporal y por último ser clavado en la cruz. Todo eso lo hizo por amor, porque ya estaba profetizado todas estas cosas, porque el plan, le vuelvo a decir, el plan de Dios era salvar a toda la humanidad. ¿Y cómo? Pues poniendo un sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. Juan el Bautista, cuando le vio venir a bautizarse en el Jordán, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, no hay otra cosa más. Cuando uno va leyendo y se va enterando más y más de estas bonitas cosas, tiene que obligadamente darle todo el crédito a Él y adorarle y bendecirle. Porque usted y yo, siendo así débiles como somos victoriosos por medio de Cristo Jesús. Él ya nos dio la victoria. Y si Él nos dio la victoria, somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Aunque pasemos, como dice la palabra en el Salmo 23, ¿no? Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice, aunque ande por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Imagínese, el Señor está ahí cuidándonos, protegiendo. Hermanos, estamos viviendo en un mundo tan perdido, en un mundo que se está cayendo a pedazos espiritualmente. Pero en medio de todo eso también el Señor está levantando hijos e hijas que van entendiendo, que van comprendiendo la palabra de Él y viven de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Y sabemos que nosotros nos vamos a levantar proclamando victoria y haciendo conocer a todo el mundo entero la existencia de esta bendición tremenda que es la salvación para toda la humanidad. Muchas veces la gente, claro, no entiende y se le dice, usted necesita pedirle perdón a Dios, que se arrepiente, no entienden absolutamente nada. Debemos tomar tiempo para decirles claramente que si ustedes siguen el pecado, si usted sigue en su vida licenciosa y tú sigues sin recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, su alma va a perder y su alma va a estar viva eternamente en castigo eterno.
Esa es la verdad, lógico, no tenemos que predicar con azote ni señalamiento a nadie, sino simple y llanamente hacerles conocer lo que dice la palabra de Dios. Y lógico también el amor maravilloso del Señor, porque para unos que están llenos de maldades, de pecados, dicen, oh, Dios es amor, Dios me va a perdonar. Sí, pero si no tienes tiempo para arrepentirte y no les pides perdón a Dios, entonces, ¿qué va a pasar con tu vida? Vayamos al libro de Romanos, Romanos capítulo número 5. Dice versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más, para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Somos victoriosos. Tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué no toma un tiempo para meditar en ese sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús? Y nunca se olvide de que siempre usted debe pensar que lo hizo por usted, que lo hizo por mí, que lo hizo por el mundo entero. Poner su vida en sacrificio, poner su cuerpo ahí en la cruz del Calvario. Y todo lo hizo por amor y para que este plan de Dios sea completamente eficaz y se cumpliese todo lo que estaba escrito. Cuando meditamos en la palabra del Señor, por ejemplo, leyendo el libro de Apocalipsis, y ahí nos narra qué va a ser de la gente que no recibe a Cristo Jesús, que no, su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahí claramente dice que si no fueron encontrados sus nombres escritos en este libro, fueron lanzados al lago de fuego. Y van a estar ahí por toda la eternidad. Yo, hermano, con todo mi corazón quisiera que todo el mundo se entregara a Cristo Jesús con todo su corazón y su mente. Mi anhelo es que toda la gente pueda conocerle, que toda la gente pueda escuchar este mensaje de fe, de esperanza y de victoria. Y que a pesar de luchas, problemas, circunstancias conflictivas difíciles que atravesamos en esta tierra, en este mundo, somos vencedores, somos victoriosos. Y cada día uno tiene que decirle, Señor, gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Tenemos que vivir esta realidad, hermano. Lógico, muchos se han apartado del camino porque el camino es muy duro y difícil. Uno tiene que aprender a renunciar todo lo que el mundo ofrece. Pero cuando meditamos también en esta verdad, ¿qué cosa permanece buena en el mundo? Todo se acaba, todo se termina.
Cuando uno le gusta los mejores zapatos que puede comprar, no importa el precio, y piensa que le va a dar toda la vida, no es así. Hasta sin usarlos se acaban, hasta sin usarlos terminan. Y saber que el Señor nos ama con amor eterno y que jamás la salvación de Él se va a acabar, porque va a estar ahí hasta que todos se arrepienten. Es la voluntad del Señor. Mucha gente estará orando para que ya los juicios del Señor vengan. Escucho a varios predicadores, a varios maestros de la Biblia que dicen, oh, ya viene el anticristo, ya está aquí, y que ya mismo vienen los juicios. No se deje engañar. Usted vaya a la palabra del Señor y sobre todas las cosas acepte a Cristo Jesús. Acepte este regalo de parte de Dios que el Señor nos da de una manera gratuita, no nos costó. Y ahí el versículo que leímos dice que la salvación es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo del Señor. Y si es un regalo, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Sino tomarlo y decir gracias. Así de fácil y sencillo. No le vamos a decir como mucha gente dice cuando usted le compra un regalo a la persona y le dice, aquí te traje un regalo, y le dice, muchas gracias, pero no te deberías haber molestado. Como que mucha gente piensa decirle así al Señor, acepto este regalo, pero no te hubieras molestado. No. Sin el sacrificio de Cristo Jesús hubiéramos estado y estaríamos completamente derrotados y perdidos. Sin esperanza alguna. Eso es lo triste. Por eso, hermano, tenemos que aprender la palabra de Dios y comunicar a otros en realidad lo que es vivir en Cristo y recibir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es creer en el Señor, creer en Cristo Jesús. Lo más importante es eso. Como leímos en Isaías, como leímos en el capítulo número 53 y en el capítulo 9 también, ya todo estaba predestinado para que Cristo Jesús viniera. Él es el Mesías prometido. En Juan capítulo número 3, Juan capítulo número 3, leamos del versículo número 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ponga atención en este versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué tremendo versículo, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lastimosamente la gente se deja confundir y piensa que ir a una iglesia y sin importar qué dominación, lo que sea, ya están todos salvos y son completos, pero no. Necesitan pedirle perdón al Señor y confesar sus pecados, como nos dice ahí en Primera de Juan. Primera de Juan, Primera de Juan 1, 8 al 10. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recuerde esto, querido hermano.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor para que todos nuestros pecados se vayan de una vez por todas. Y tengamos que aceptarle a Cristo Jesús como nuestro Señor Salvador y decirle gracias por tu infinito amor y misericordia. Porque, hermano, la palabra nos dice que llegará un día que se escuchará la alabanza en el cielo, alabanzas al Cordero de Dios. En Apocalipsis 5 dice, versículo número 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es alabarle, adorarle y estar plenamente seguros de la salvación, y sobre todas las cosas reconocer que Él es todo para nosotros, que Él es todo en nuestras vidas. Y no solo esto, sino compartir con otras personas también estas verdades que vamos descubriendo en su palabra. Verdades que están aquí, que están desde mucho tiempo. Y hermanos, cada día tenemos que agradecerle al Señor porque nos da sabiduría, entendimiento para ir poco a poco entendiendo lo que dice la palabra del Señor y poniéndola en práctica, porque Dios nos da ayuda cada día, hermanos. Hay que seguirle adelante, seguir confiando en Dios. Dios hará su momento, y agradecerle porque somos salvos. Porque el arrepentimiento y la fe regeneran el corazón del pecador, y este nuevo nacimiento resulta en un cambio total delante de Dios. Dios moldea el hombre interior, dándole el carácter de su propio Hijo. La salvación es una adopción espiritual. Con ella uno disfruta de todos los derechos de un hijo natural. Dios, como el Padre Celestial del creyente, comienza a dirigir la vida de uno y a impartir los beneficios de pertenecer a su familia. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo y depende solo de Dios para su provisión, garantía y seguridad. Y es muy importante, queridos hermanos, que usted se asegure que su nombre está escrito en la vida del Cordero. ¿Cómo? Arrepintiendo de sus pecados, aceptando a Cristo Jesús como su Señor Salvador y viviendo una vida completamente limpia delante de su presencia. Tratar, hermano, con todas las fuerzas de no pecar. Tratar con todas las fuerzas de no fallarle al Señor. Y ser un testimonio real del cambio que Dios ha producido en nuestras vidas. Del cambio que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros. Y que la gente sepa que nosotros somos hombres y mujeres genuinos, que llevamos y queremos compartir la palabra. Y sobre todas las cosas, que la salvación no la escondemos o ponemos requisitos extras. Solamente la fe en Cristo Jesús y arrepentirse de los pecados. Cada día uno tiene la obligación de compartir esto con otras personas. Quizás algunos acepten, otros lo van a rechazar, pero tenemos que hacer esta tarea, este deber, porque es un privilegio anunciar las buenas nuevas de salvación. Recuerde esto, hermano, hermana, es muy importante compartir, porque la voluntad del Señor es que todo el mundo crea, se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad y sean salvos de la ira venidera. Así es que, hermanos, échele ganas, adelante, confía en Dios, Dios hará el resto. Simple y llanamente, viva la vida abundante que Cristo Jesús nos da. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por salvarnos. Te pido que cada día produzca dentro de nosotros gratitud por lo maravilloso y bueno que tú eres.
Gracias, Señor, por ese conocimiento que nos das, a saber que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Dios eterno. Que tu plan se desarrolló conforme a tu propósito y podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo también en nuestras vidas. A ti siempre te daremos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Y Señor, permite que cada persona en esta tierra pueda escuchar tu palabra. Guíanos para que nuestras palabras sean genuinas y verdaderas, ungidas por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerde, si tiene algún comentario, escríbalo abajo, por favor. Deme un dedito arriba, suscríbase y comparte este video con otras personas. Sé que les va a ayudar muchísimo. Y recuerde, Cristo Jesús le ama tanto que murió por nosotros y somos libres para la gloria y honra del Señor. Amén.